Seguimos con más noticias a través de Globovisión. Vamos a hablar de inmediato con el abogado laboral Yair de Freitas. Con él vamos a conversar acerca de lo que fue noticia, es noticia en el día de hoy, va a ser noticia mañana porque continúa, de hecho, está en los titulares de la prensa del día de mañana, lo que fue la firma del contrato con los trabajadores de Sidor. Si bien es cierto que, bueno, algunos sectores pues no están de acuerdo con lo que se firmó, pues la información oficial indica que efectivamente se logró a un acuerdo. Ahora yo quisiera preguntarte, Yair, para comenzar esta conversación, ¿cómo puede llegarse a 4 años de un contrato colectivo vencido, 2 años en discusión? Ya desde hace un buen tiempo hemos visto protestas, no solamente en Bolívar, que han llegado a otras partes del país, de estos trabajadores exigiendo pues lo que es justo, ¿no? Correcto, sí, bueno, en primer lugar lo que creo que hay que señalar es que desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Ley Orgánica del Trabajo establece que una convención colectiva tiene un tiempo de vigencia que no puede ser inferior a 2 años ni superior a 3 años. Esto obviamente viene por 2 objetivos. El primero de ellos, garantizar la paz laboral dentro de esa empresa en particular, pero en segundo lugar, y yo creo que es un tema muy importante también, permitir calibrar y hacer ajustes desde el punto de vista económico a las cláusulas socioeconómicas, valga la cacofonía, que están allí en esa convención colectiva. Entonces, cuando se está venciendo la convención colectiva que está vigente, incluso existen cláusulas que muchas veces se pactan entre patrón y trabajadores, se acuerda iniciar las negociaciones para que se solape la nueva convención colectiva justo con el momento de cumplimiento de vigencia de la anterior o de su antecesora. Eso en este caso no fue posible. Los lapsos máximos establecidos en la ley son de 180 días para discusión y negociación, y si bien tanto la ley derogada como la vigente tienen un tiempo de prórroga, esa prórroga debe ser de mutuo acuerdo, no puede ser ilimitada, y es en efecto porque existe el posibilidad de poder llegar a un acuerdo sobre las cláusulas restantes, que es un tema que obviamente en este caso ha costado muchísimo. Ahora, se habla de un incremento, entre otras cosas, de 170 bolívares por día y pago retroactivo en 2 partes. ¿Esto realmente favorece a los trabajadores? Bueno, al parecer es así, se sienten tranquilos con la decisión que se tomó. Bueno, hay que rescatar varias cosas aquí al margen de, obviamente, variables del contexto, que Sí, siempre por se favor. requiere un análisis mucho más complicado. Desde luego, si comparan la nueva situación del trabajador respecto de la situación anterior, el resultado es más favorable. Ahora, la pregunta es cómo se alcanza ese resultado, quiénes estuvieron involucrados y quiénes no estuvieron involucrados dentro de los miembros de la Junta Directiva de SUTIS, y por supuesto es si esto es suficiente o no para de algún modo paliar todo lo que significó haber transcurrido 4 años prácticamente de rezago respecto de una nueva convención colectiva que se supone tenía que haber mejorado las condiciones de prestación de servicio en este tiempo. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa con esos trabajadores que en este último año dejaron de prestar servicios en Sidor y ahora no perciben ningún retroactivo? Digamos, es decir, ¿es que acaso va a haber alguna compensación hacia atrás? Y obviamente el contenido de los términos de las cláusulas que estaban pendientes por firmar a la fecha todavía no son del pleno conocimiento porque no consta el documento escrito, firmado y suscrito, que luego obviamente debe ser ratificado por los trabajadores para que entonces se pueda proceder o no a la respectiva homologación en la Inspectoría del Trabajo. Ahora, mientras se daba esa firma del contrato, ¿cómo se mantenía a estos trabajadores? ¿Se le daban ciertos paliativos? Entiendo que desde el punto de vista socioeconómico, de algún modo la empresa ha tratado de paliar el efecto inflacionario a través de hacer algunas concesiones o ajustes puntuales. Pero al no ser producto de un acuerdo entre patrón y trabajador, más que concertación social, es en realidad un tema de imposición unilateral por parte de uno de los actores laborales, que no es precisamente lo que quiere ni la Organización Internacional del Trabajo, ni la Constitución, ni las leyes de la República. Ahora, este acuerdo no fue firmado por todos los sindicatos. Recordamos que en las empresas de la siderúrgica son, bueno, son muchas y no todos los sindicatos firmaron. ¿Esto desfavorecería a esos sindicatos que no firmaron? No, en realidad la convención colectiva, aquí hay un tema que es un poco delicado, ¿no? Porque no todos los miembros de la Junta Directiva de SUTIS, entiendo, formaron parte de la discusión que anoche dio lugar digamos, a esa concertación respecto a las cláusulas pendientes. Eso deja en entredicho la eficacia de ese acuerdo, porque de alguna forma habría que revisar cuáles son los estatutos de SUTIS para ver si esos acuerdos son o no son válidos. En segundo lugar, la misma Inspectoría del Trabajo
por práctica administrativa y además porque lo establece la Constitución y la ley vigente, exige la participación de los trabajadores, no solo para aprobar el proyecto de la convención colectiva, sino para avalar esa concertación social que es el resultado, en este caso en la convención. Por ende, digamos, más que favorecer o desfavorecer, el problema va a estar en torno respecto de la eficacia de esa convención colectiva, si en efecto va a poder entrar en vigor, si en efecto se le va a dar el visto bueno y la homologación plena en la Inspectoría del Trabajo, en el entendido que esto resulte luego aprobado en la Asamblea de los Trabajadores, que es lo que corresponde desde el punto de vista legal, y luego, si es aprobada y fuese homologada, el efecto irradia a todos los trabajadores con independencia inclusive de si forman o no parte del sindicato. ¿Cómo se puede lograr paz laboral cuando no todos están de acuerdo? Hoy vimos una movilización en el Estado Bolívar nuevamente, a pesar de lo que fue la firma del contrato en horas de la madrugada, y por eso te pregunto, o sea, estas protestas pudieran continuar porque todavía hay sectores que no están a favor de eso que se firmó. Sí, digamos, la protesta de hoy, en lo que entiendo y por lo que uno ha podido revisar de la prensa local y contactos con reporteros en la zona, no solamente está asociada al tema de la convención colectiva. Claro, está hablando, de hecho es más el tema político, ¿no? Lo que fue... Está atado a varios temas, incluso muchos laborales, por ejemplo, el tema de la inversión en la industria y lo que es el mejoramiento para poder aumentar la capacidad productiva, está asociada al tema también del cumplimiento de las condiciones en materia de seguridad y salud laboral, que obliga muchas veces a llegar a prácticas de acciones inseguras que ponen en riesgo la vida, la salud, la seguridad que comprometida de los trabajadores que prestan servicio en la industria. Está también en juego el tema del ejercicio de la libertad sindical en virtud de las represiones en los días pasados, por cuanto la protesta como manifestación, como huelga, que es una derivada de la libertad sindical, es considerada también un derecho fundamental y no un delito. Entonces, digamos, hay todo un abanico de demandas, reivindicaciones económicas por una parte y luego otra serie de situaciones que no están esclarecidas allí, que de alguna forma siguieron vigentes en la convocatoria inicial que se había hecho. Bueno, de hecho, en parte de lo que dice la prensa para mañana, leemos que rechazaron que los llamaran guarimberos y brutos, bueno, que fueron algunos de los términos que se utilizaron durante estos últimos días, y también ha reinado mucha confusión porque algunos dicen que no saben realmente si hubo la firma. Por eso decía al principio que oficialmente, o por lo menos a través de los medios oficiales, pues sí habría esa firma. Habría que esperar lo que vaya a ocurrir durante el día de mañana, ¿correcto? Desde luego, es que claro, recordemos que cronológicamente en la madrugada, o sea, se hace una convocatoria de una reunión a las 9 de la noche. Correcto. Parte de la junta directiva de la organización sindical no acude. Producto de las personas que sí asistieron, se anuncia que se llega a un acuerdo y la noticia la da a conocer una ministra, que no es la ministra en la rama laboral, pero que da a conocerlo, además, hablando acerca de una derrota de los trabajadores, guarimberos del sector, etcétera. Y luego, obviamente, amanece una marcha que había sido convocada, y entonces la pregunta es, ¿la marcha va o no va? ¿Qué fue lo que ocurrió anoche? Exactamente. Y en efecto la movilización, correcto, se estuvo manejando. Entonces, lo que sí es que se supone se iba a ventilar el contenido de ese acuerdo, no se ha ventilado el documento debidamente firmado por todas las partes que en teoría incluso asistieron, y lo que se sabe es porque algunas de las personas que asistieron han dado declaraciones o ruedas de prensa y han dejado de cantar algunos beneficios socioeconómicos, un poco también para ir soltando la presión que se ha generado en estos días. Así es. Yair, te agradezco mucho el habernos permitido conversar contigo esta noche y conocer un poco más acerca de este aspecto laboral que tiene el país en estos instantes, sobre todo con los trabajadores de Sidor. Muchas gracias a Yair de Freitas. Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más noticias. Ya regresamos.